Aquí tenemos entonces nuestra composición, el bodegón, el modelo del bodegón que vamos a realizar a continuación. Y aunque es simple, va a ser muy útil para reforzar algunos conceptos que vimos en los videos anteriores y también nuevos conceptos, como por ejemplo, cómo llevamos esta composición, estos objetos, a la representación, es decir, cómo los llevamos a la pintura entonces. Son pocos objetos, pero los elegí para este primer bodegón para poder hacernos una idea de cómo las figuras pueden encajar, los objetos, mejor dicho, pueden encajar dentro de figuras geométricas de acuerdo a lo que vimos en los videos, porque aquí, por ejemplo, estos tres objetos de izquierda a derecha podrían encajar fácilmente en esferas, en un cilindro y en un cubo. Además también el color, hay pocos colores, entonces podríamos usar una gama muy limitada y encontrar por mezcla los diferentes matices que vemos en este bodegón. Por ejemplo, en el video de color hablamos de colores saturados, o sea, puros, vibrantes, y también de colores neutralizados y agrisados. Entonces, para reforzar esa idea, elegí este bodegón que tiene una tendencia bastante desaturada, excepto en la caja pequeña, que ahí sí podríamos colocar entonces colores puros, un poquitito más saturados. Para realizar un bodegón entonces tenemos que elegir los objetos y esto es muy personal porque cada artista tiene sus motivos muy subjetivos para elegir objetos. Se pueden elegir por un determinado tema, por lo que siente un artista respecto a esos objetos, también para hablar, por ejemplo, de una gama de color o por sus formas, inclusive. En este caso elegí estos objetos por sus formas para poder encajarlas dentro de las figuras geométricas que estuvimos analizando en los videos anteriores y también por sus colores. Entonces, siempre hay motivos subjetivos para elegir los objetos. Luego, bueno, está el tema de la composición. Se hace una composición con esos objetos, que composición es la forma en que arreglamos o componemos esos objetos en el espacio y puede tener un esquema. Es muy bueno cuando tienen esquemas simples de composición porque hacen el bodegón o la composición más atractiva. Y esquemas simples me refiero a figuras geométricas también. En este caso, por ejemplo, pueden ver que mi bodegón es bastante triangular, es decir, es casi triangular. Entonces los objetos están reunidos bajo un esquema de un triángulo y puede ser un cuadrado, un rectángulo, un círculo, un óvalo. Es decir, los esquemas pueden variar muchísimo, en forma de L también. Trapecios también se pueden formar. Es decir, entonces que para crear una composición atractiva, contamos entonces con la herramienta de poder utilizar un esquema simple y eso también nos asegura que sea más interesante entonces esta composición. Además, en pintura también siempre se dice que hay que buscar la unidad y la variedad. Entonces también hay que equilibrar, hay que encontrar un equilibrio, por ejemplo, entre las masas de color que queden compensadas. Entonces hay que cuidar varios aspectos y, por ejemplo, en este caso, para aumentar un poquito la variedad, porque los colores, si ustedes se fijan, hay colores que se repiten en la composición o que tienen un matiz similar. Por ejemplo, el objeto redondo y la botella parecerían tener un eco con los colores de la mesa, el objeto redondo con el fondo, que es una hoja de pintar al pastel que pegué en la pared, y son colores un poquito desaturados, pero lo que rompe esta armonía es la pequeña caja, porque en este caso su forma es diferente, no es redondeada y además también tiene colores saturados, es decir, un poquito más puros que el resto. Entonces eso me crea una cierta variedad, incluso podría ser el punto focal, porque en una obra es muy importante
elegir un punto donde vamos a llamar la atención del espectador y todo el resto de la obra se subordina a ese punto. Y el punto de interés se puede realzar por medio de colocar en ese lugar los colores más saturados, más puros, o también por contraste de valor, colocar los valores o colores más claros junto a los más oscuros justo en el punto focal. También se llama la atención del espectador con bordes muy definidos y en el resto de la obra bordes un poquito más difusos. Esas son 3 formas, por ejemplo, de crear un punto focal que también se llama centro de interés, donde la unidad y la variedad se combinan entonces para realzar ese centro, ese punto de interés, y es fácil de reconocerlo porque nuestra mirada lo capta de forma instintiva. Por eso también elegí esta cajita, porque también tiene texto que en una obra llama mucho la atención del espectador, y en la tapa tiene pequeños detalles que, si bien no vamos a hacer ese paisaje que está en la tapa, pero me da una excusa como para poner pequeñas porciones de diferentes colores que, si se fijan, también están repetidos en el resto de la obra, en el resto de los colores de este bodegón. Una vez que hacemos la composición, que hemos ordenado entonces nuestros objetos de acuerdo a como queremos, hemos colocado la luz. A propósito, la luz de este bodegón está a 3/4 desde... Esta es una posición lateral frontal izquierda, y también, bueno, ahora les voy a mostrar una foto en la pantalla donde estaría colocada la luz. Entonces, una vez que tenemos el bodegón iluminado y compuesto, entonces hemos realizado la composición, luego hacemos un encuadre, es decir, decidimos qué parte del bodegón vamos a pintar y desde qué punto de vista. Y eso es muy importante porque el punto de vista nos va a contar desde dónde lo estamos mirando. Podemos tener un punto de vista frontal, un punto de vista un poco más alto, una visión aérea también, como hablamos en los videos de perspectiva. Entonces, ¿qué es el punto de vista? Es un único punto que se sitúa en la línea de horizonte. Dijimos que la línea de horizonte está justo enfrente de nuestros ojos, en nuestro ángulo visual, cuando nuestra vista enfoca el modelo, por ejemplo. Si miramos directamente de frente, donde fijamos nuestra mirada, en ese punto se encuentra justamente, valga la redundancia, el punto de vista, y por ese punto de vista pasa la línea de horizonte también. Entonces, dependiendo de nuestra posición, podemos tener una visión frontal, puede ser una perspectiva oblicua, por ejemplo, la cajita está en perspectiva oblicua, o aérea si miramos el bodegón desde más arriba. Entonces tenemos que estudiar también ese encuadre y luego decidir en nuestro soporte cuál es el encuadre que le vamos a dar. Y para saber el formato y el tamaño, algo muy práctico para utilizar es confeccionar 2 piezas en forma de L y tomarlas con unos clips. Entonces eso nos permite crear distintos formatos y podemos estudiar nuestro modelo en forma de rectángulo alargado, un rectángulo más apaisado o cuadrados. Otra herramienta que se puede utilizar sería esta, que es una grilla realizada en un acetato. Es un acetato muy finito y lo pueden hacer entonces utilizando marcadores indelebles de color negro. Incluso pueden hacer menos líneas para esta grilla. Esta grilla vino en un libro, por eso está realizada de esta forma, y es muy útil también para ayudarse para el dibujo. Y una herramienta que utilizo mucho para poder decidir el encuadre más apropiado es el celular también, el teléfono, porque con el teléfono podemos sacar fotos y recortarlas de forma cuadrada o más apaisada, rectangular, recortar todo el entorno del bodegón que no quiero pintar.
y entonces es una forma mucho más rápida y fácil de elegir el encuadre. Si quiero entonces mi bodegón que tenga tendencia vertical o tendencia horizontal, si quiero que sea apaisado o quiero que tenga forma rectangular o cuadrada, hasta inclusive puede ser circular. Una forma más interesante para nosotros los artistas de estudiar el encuadre, la composición, la iluminación, los valores e incluso el color podría ser hacer pequeños bocetos antes de tener el dibujo definitivo o tener directamente el dibujo sobre el soporte que vamos a usar. Entonces, esta es una idea muy buena. Pueden ver, por ejemplo, que aquí hice un estudio de iluminación, entonces colocando el dibujito desde donde provenía la luz, me fui dando cuenta al cambiar la ubicación de la lámpara que, por ejemplo, si tenía una luz lateral, las sombras no eran tan pronunciadas, eran mucho más claras que con una luz frontal lateral, que es la que tenemos ahora, la que vamos a utilizar, perdón. Entonces, con este tipo de iluminación, las sombras no solamente eran un poquito más pronunciadas sobre el objeto, sino también eran más interesantes las sombras proyectadas y eran mucho más definidas. La lámpara está aproximadamente a 70 centímetros. Van a ver en la foto en la pantalla para que se den cuenta la iluminación que vamos a utilizar. Luego también algo muy interesante de hacer son bocetos de valor. Entonces, utilizando una pequeña grilla de 5 valores, recuerden que en el video del color hablamos sobre lo que son los valores, son los claros y los oscuros. Para que una obra sea interesante, entonces también puede tener contraste de valor, porque hay obras que no lo tienen, porque se trata de otra idea. Pero si queremos que nuestro bodegón tenga contraste, tenemos que asegurarnos de que haya suficientes claros y oscuros. Entonces, si bien podemos reconocer perfectamente una escala de valores de 9 u 11 valores, en este caso pueden ver una de 5, solamente una escala de 5, porque al principio, cuando empezamos a dibujar, es difícil discernir los diferentes valores, darnos cuenta de cuántos valores puede tener un objeto. Entonces nos ayuda a acotar un poquito la escala y trabajar con estos 5 valores y ensayar diferentes soluciones, porque por ejemplo pueden ver que en este caso ensayé oscureciendo el fondo hacia la derecha y en este caso es al revés, porque en realidad si la luz viene de este lado, se vería esta parte un poquitito más clara que esta. Pero de todas formas pueden ensayar diferentes posibilidades porque también se puede trabajar arbitrariamente si es mejor para la obra. También se puede utilizar los bocetos para estudiar el color. Entonces, aquí hay 2 estudios de color donde analicé entonces cómo sería respetando los colores locales del bodegón y en este caso que los matices viraran un poquito más al naranja y también incluí en la botella, en lugar del color local que tiene, un tono, un matiz un poco más violáceo para hacer un poquito más de contraste, porque nosotros podemos agregar, disminuir o aumentar, cambiar lo que nosotros queremos en nuestro bodegón. Así que entonces esta es una herramienta más de estudio. También podemos utilizar elementos de medición como el lápiz. Entonces, no es para medir milimétricamente, entonces, y pasarlo la misma medida al soporte por centímetros. Simplemente se trata de tomar proporciones. Entonces, lo que hacemos es estirar perfectamente el brazo, porque es importante que la medición esté exactamente a la misma distancia. Entonces la forma más fácil es tenerlo estirado al máximo y ahí nos aseguramos entonces de poder estudiar las medidas de los diferentes objetos. Entonces puedo saber que esta altura, por ejemplo, de la botella
cómo sería, por ejemplo, en relación con esta altura de este pequeño objeto. También por medio de utilizar el lápiz puedo saber a qué altura de la botella llega este pequeño florero. Comparándolo, también puedo compararlo con la caja. Puedo medir los ángulos también que hay entre un objeto y otro. Por ejemplo, si coloco una horizontal, puedo ver que el vértice extremo de la cajita amarilla también se corresponde con la base del objeto redondo. También teniendo una horizontal puedo ver que hay un ángulo y qué tipo de ángulo es con respecto a la base de la pequeña caja también. Entonces, por medio de utilizar el brazo bien estirado para hacer mediciones, se pueden entonces, por comparación de un objeto con otro, ir plasmando las diferentes medidas en el soporte.